Como parte del diplomado de Azure Fundamentals 2020, hemos conocido los fundamentos más generales de Azure App Service como servicio. Luego ejecutamos la creación de una web app simple y recorrimos con bastante detalle un App Service Plan. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su fundamento? ¿Y en qué se relaciona con las web apps, mobile apps y API apps? Ahora llegó el momento de recorrer con ese mismo detalle una web app, que finalmente es una expresión muy sencilla pero completa del servicio de App Service. Cabe aclarar que en el caso que tengamos una API app o una mobile app, gran parte de estas opciones que ahora vamos a ver no cambian. Ahora vamos a ir directamente a nuestra web app, o lo que se conoce como el tipo App Service a secas dentro de Azure. Cuando nosotros ingresamos a la web app, vamos a notar que primero tenemos una URL. Ustedes se podrán preguntar, ¿por qué motivo tengo la URL asociada a la web app y no al App Service Plan? Y tiene mucha lógica que esto sea así. Recuerden que el App Service Plan me da el hardware, pero no es la aplicación en sí misma. Todos los aspectos de URL, acceso FTP y los mecanismos de deployment los voy a tener en la web app, en la API app o en la mobile app, pero no en el App Service Plan. Bueno, las primeras opciones son las que figuran en común con casi todos los recursos de Azure, ¿no? El Activity Log, la parte de permisos segregados, es decir, yo puedo dar permisos a algún otro usuario de mi tenant, de mi suscripción, para que pueda gestionar esta web app específica. También tengo la parte de tags para poder clasificar de alguna manera en un modelo Key Value y luego sacar reportes. Tengo la parte de diagnóstico y resolver problemas. Tengo una sección dedicada a Azure Security Center que por el momento no vamos a entrar en detalles, ya lo vamos a ver más adelante en el diplomado, por el momento nos lo vamos a saltear. Y tengo una parte dedicada a todo lo que son eventos, a través de Event Grid, que nos ayuda a automatizar varias cuestiones. También no es el motivo fundamental de esta recorrida de fundamentos con App Service. Vamos a ir a la parte de configuración. Noten que aquí sí ya empezamos a tener algunas configuraciones específicas de App Service. Aquí nosotros podemos definir algunos application settings específicos, como por ejemplo keys y valores específicos para mi aplicación, y por otro lado connection strings. También tenemos la posibilidad de configurar opciones generales, esto es, en qué stack tecnológico estamos trabajando, con qué versiones específicas, por ejemplo, si voy a .NET, tengo la versión del framework, si me mantengo en .NET Core, no. Si quiero una plataforma de 32 o de 64 bits, por ejemplo, vamos a pasar a 64 bits. Si vamos a utilizar el modelo integrado clásico para la gestión de pipeline, específicamente relacionado con .NET en este caso y con configuraciones varias de la aplicación. Estado de FTP, versión HTTP que queremos para nuestras aplicaciones, todo eso lo manejamos como parte de las configuraciones del web server. Si vamos a habilitar o no WebSocket, Always On, esto es interesante, Always On, si lo tenemos en on, evita que la aplicación entre en un modo de inactividad y un modo de descanso. El efecto que tiene esto es que si nuestra aplicación entra en un modelo de pausa, la próxima visita va a tardar un poquito más hasta que se vuelva a despertar ese hilo de procesamiento. Si voy a querer o no configurar en on o en off la afinidad de sesión por cookie. Esto es muy cómodo cuando nosotros necesitamos que una vez que el usuario inició sesión, todas las subsiguientes consultas vayan a la misma instancia. En el caso de que nosotros tengamos una instancia de App Service Plan, no va a haber ningún problema. Ahora, si tenemos más de una instancia, si escalamos a más de una instancia de App Service Plan, quizás queremos que nuestra aplicación mantenga afinidad de cookie con sesión y con la instancia que la está atendiendo. Si voy a dar de alta o no, poner en on o en off las herramientas de debugging remoto y otras opciones particulares que pueden existir. Noten que son varias, ¿sí? Realmente estoy gestionando mi web server y lo que estoy gestionando finalmente es la web app. Acuérdense que estas opciones no están a nivel App Service Plan, están a nivel web app, API app o mobile app.
Yo como hice un par de cambios, lo llevé a 64 bits y demás cuestiones y cambié el HTTP a 2, voy a salvar estos cambios. También tenemos las opciones de Default Documents. Este es el listado de tipos de extensiones y de nombres de archivo que por defecto el sitio web va a aceptar cuando nosotros hagamos una llamada directa. Este es el típico listado de Default Documents que tiene cualquier server web. Y por último, algunos aspectos de mapeo de paths específicos con directorios virtuales y handlers. Es bastante completa las configuraciones que podemos tener. Esto es típico de PaaS. Noten que esto es plataforma como servicio. Yo no me preocupo por lo que está detrás. No me preocupo por los sistemas operativos. No me preocupo por mantener el stack tecnológico, el framework que está corriendo. Pero sí tengo opciones de configurarlo. Como parte de los fundamentos vamos a tocar 3 temas más. Uno de ellos se relaciona con los custom domains. Otro se relaciona con las opciones de TLS y SSL. Y por último, vamos a ver el tema de los slots. Custom Domains, ¿qué significa esto? Yo por default tengo esta URL para poder ingresar a la aplicación que acabo de crear. Recuerden que la URL es definida por la web app. De hecho, si voy a Overview, aquí también la tengo. Si ingresamos en un navegador web esa URL, noten que me atiende el código que tengo desplegado por defecto, que es una página landing que me provee AppService. Me dice hola, desarrolladores de AppService. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera tener mi propio dominio? Esto lo hago desde aquí, desde Custom Domains. Vamos a hacer un ejemplo en vivo de esto. Yo voy a hacer un clic en agregar Custom Domain. Cuando agrego el Custom Domain, me va a decir, bueno, ¿cuál es tu Custom Domain? En mi caso, le vamos a poner la siguiente URL. AZF, Web App, Code 941, que es el nombre de mi sitio. Esto es totalmente personal, la decisión al respecto. .conosur.tech. Noten que voy a utilizar el dominio Conosur, ¿sí? Y voy a utilizar un subdominio, dado que la página de conosur.tech ya existe, no la quiero reemplazar, ¿no? Como quiero hacer esto, en este preciso momento, le voy a dar un clic en validar. Esta validación va a empezar a ejecutarse acá abajo y lo que me va a decir es, bueno, está disponible el hostname, pero tengo que validar que yo soy dueño, que soy owner de este dominio. Entonces lo que me pide es crear un registro de tipo txt con el contenido, el nombre de host y el value que me pide aquí, y crear un registro CNAME con lo mismo específicamente, con el host que me está pidiendo explícitamente aquí y con el value que me está brindando aquí. Vamos a hacer las dos cosas. Para eso tenemos que tener acceso al sistema de DNS, a los registros DNS de mi dominio. En mi caso es conosur.tech. Vamos a dar de alta un record set. Noten que la zona DNS la tenemos en Azure. Estamos haciendo utilización de un servicio que ya veremos en otro momento. Pero aquí tenemos que ingresar como nombre asuid.azf-webapp-code 941. ¿Esto de dónde lo sacamos? De estas indicaciones que vamos a ver aquí. Aquí es muy claro, me dice que tengo que generar el asuid.ww o el asuid.subdominio. En mi caso, esto es un subdominio, es azf-webapp-code 941.conosur.tech. Bien, entonces, ya tengo creado acá el nombre de host, tenemos que cambiar a registro txt y tenemos que incluir el value que nos da Azure. Le damos un clic en OK, pero aquí no termina, tenemos que crear un segundo record set. Ese segundo record set es un registro de tipo CNAME, donde ya no tengo que poner el ASUID, directamente el subdominio, .mi dominio, de vuelta, porque en mi caso estoy haciendo utilización de mi custom domain con un subdominio. Y aquí tengo el value que tengo que agregar. Yo por una cuestión de comodidad voy a volver a copiarme este nombrecito. Voy a ir a mi sistema DNS. Aquí tengo que elegir del tipo CNAME y el value que le tengo que agregar es el que me indicaba
Azure App Service. No vamos a cambiar nada de TTL ni nada de eso, no nos interesa. Le damos un clic en OK. Ya tenemos creados los dos dominios. Noten que aquí tenemos el que acabamos de crear CNAME, por un lado, y aquí tenemos el otro TXT, todos con el punto subdomain. Vamos a volver aquí a la Azure App Service, vamos a hacer una validación nuevamente. Fíjense que está corriendo de vuelta la rodita de Hostname Availability y Domain Ownership y automáticamente se pusieron en verde porque cumplí con los dos requerimientos. Cuando ya está en verde me habilita el botón de Add Custom Domain. Una vez que lo agregué, noten que me aparecen varias alertas. Esto significa que este nombre de dominio elegido, este Custom Domain, no tiene segurización por SSL, que hoy es altamente recomendado para webs modernas. No obstante, así como ingresé a través de esta URL .azurewebsite.net, que es la que me provee Microsoft Azure sin que tenga que hacer nada directamente, yo podría ingresar ahora con mi dominio .conosur.tech y vamos a ingresar al mismo lugar. Noten que esta web es idéntica a esta otra. Por supuesto, en el caso de que yo agregue un binding SSL, que es un tema que vamos a ver en otra sección y más adelante, nosotros vamos a poder indicar que el tráfico sea solamente HTTPS. Entonces, en este caso, si nosotros le agregamos este tilde, lo habilitamos, lo ponemos en on, de que sí o sí todo el tráfico sea HTTPS, primero va a ser una redirección automática entre HTTP y HTTPS, el servicio de Azure App Service. Eso es lo primero que va a suceder. De hecho, noten esto. Actualmente el tráfico es no seguro, ¿sí? Le doy un clic en actualizar y me va a hacer un redireccionamiento ya con HTTPS. Me reutiliza el certificado que Azure me da. Yo no tuve que hacer nada al respecto. Pero si hago lo mismo con mi Custom Domain y le doy un clic en actualizar, me va a aparecer claramente un warning. ¿Por qué? Porque el certificado digital es inexistente para mi dominio AZF Web App Code 941.conosur.tech. No lo tengo. Yo aquí, si quiero avanzar, le tendría que dar un clic en Advance y continuar algo que no es seguro, que el navegador me indica que no es seguro. Pero de una u otra forma ya lo tenemos funcionando. Bien, la parte de Custom Domains es importante que la tengamos mapeada, que sepamos cómo hacerla. Para la parte de SSL no es algo complejo. Nosotros aquí podríamos agregar un certificado digital, noten, para mi customdomain.conosur.tech y podemos subir directamente el archivo PFX o importarlo desde otro lugar que es un keyball. Pero no lo vamos a mostrar en ejemplos porque no tenemos un certificado para este subdominio, pero lo podríamos subir directamente desde aquí. Bien, y lo próximo que queremos mostrarles es algo que se conoce como Deployment Slots. Los Deployment Slots, que los tenemos aquí en la parte de Deployment, son una funcionalidad muy, pero muy cómoda. Un slot, finalmente, nos permite que el contenido y las configuraciones sean únicas y si representen de alguna manera ambientes. Por ejemplo, un ambiente de dev, un ambiente de QA. Cuando ingresamos a Deployment Slot, tenemos por defecto uno, que es el de producción, que es el que se está ejecutando y es el que actualmente absorbe el 100% de nuestro tráfico. Yo puedo agregar un slot por el nivel de App Service Plan que tengo, puedo hacerlo. Vamos a suponer que el nombre de este slot es Dev. Yo lo voy a llamar Dev. Y voy a clonar todas las opciones de mi web app de producción, que es lo que normalmente sucede cuando tengo un ambiente de dev. Tiene que ser lo más similar posible a producción. Noten que la creación del slot dura muy, pero muy poco. De hecho, va a durar pocos segundos. Una vez que se creó, le damos clic en cerrar. Noten que automáticamente me agrega el nombre del sitio web -dev. Me dice que está ejecutando con el 0% del tráfico. ¿Pero qué es esto? Si yo hago un clic aquí en el nombre de este slot, noten lo que va a suceder. Fíjense el nombre de aquí arriba, ¿no? Todo esto que figura aquí, el nombrecito 941. Cuando ingreso, voy a entrar al slot de dev que tiene sus propias opciones de configuración de web app. Únicas.
como si tuviese otra web app. En realidad tengo otra web app que reutiliza el hardware de mi App Service Plan. Pero finalmente, lo que me terminó haciendo Azure App Service es generar un espacio, un ambiente más, con una URL propia. Noten que la URL cambió. Yo voy a hacer un clic aquí. Esta URL es la de producción. Y esta URL con el guión dev es la de dev, es la que llamé mi slot de dev. Y noten que responde, tiene su propia configuración, su propia definición de URLs. En este momento lucen igual, porque yo no hice cambio de contenido, básicamente. Pero es maravilloso esto. Puedo tener duplicación de mi ambiente y, por supuesto, podría manejar también custom domains para mi slot. Fíjense que por default no están las configuraciones de mi slot de producción. Puedo generar nuevas, puedo agregar nuevamente un custom domain para que mi slot tenga parametrizaciones únicas. ¿Para qué se utiliza esto? Ambientes, fundamentalmente ambientes. Pero ustedes me dirán, ¿por qué no crear otra web app para generar ambientes? Bien, esta es la magia de los slots. Yo voy a volver para atrás. Yo lo que podría hacer es, entre algunas funcionalidades, decirle que el ambiente de dev va a empezar a recibir el 10% del tráfico real de producción. Entonces, fíjense cómo cambió. El tráfico de producción es el 90% y el de dev es el de 10. Esto es A/B testing normalmente. Probablemente no lo haga con un ambiente de dev que se llama dev, pero el concepto es el mismo. Yo podría decir que quiero 50 y 50% del tráfico para probar mis funcionalidades, para ver cómo reacciona mi aplicación web. Esto es maravilloso. Puedo volver a cero, por supuesto. Tengo que salvar las opciones, ¿no? Cuando hago un cambio tengo que salvarlas. Y otra cosa más que puedo hacer con los slots, que no lo puedo hacer con dos web apps separadas, es un swap. ¿Qué significa el swap? Intercambio. Lo que estaba en producción pasa a ser dev y lo que estaba en dev pasa a ser producción. Lo hago en segundos. En segundos, fíjense que el source es mi slot de dev y el target sería el slot de producción. Y con solamente hacer un swap, se va a intercambiar los endpoints de publicación con los extremos de certificados digitales que tenga y demás, se van a intercambiar, no tengo que hacer nada. Esto sucede en segundos, por lo cual, una vez que ya probé todo en mi slot de prueba y todo funciona bien, hago un swap con producción, tarda unos segundos, no tuve que mover a nadie operativamente para hacer esto y automáticamente lo que antes era mi sitio de producción pasa a ser mi sitio de dev en este caso y lo que era el sitio de dev pasa a ser el sitio de producción. Una vez que finaliza, noten que aquí me dice que el swap se completó satisfactoriamente entre el slot de dev y el slot de producción. Y realmente ya tengo todo cambiado. Esto es maravilloso, muy rápido, muy cómodo y se puede hacer gracias a la funcionalidad Deployment Slot. Si yo tuviese dos web apps distintas, aunque dependan del mismo App Service Plan, no lo podría estar haciendo. Bien, seguramente quedan bastantes temas para ver. Fíjense la cantidad de opciones de monitoreo, de APIs, de Deployment Tools. Tengo un montón de cosas que no les mostré en este overview, en este resumen por los aspectos fundamentales de App Service. Los invitamos a recorrer el resto de las opciones y de sumarse en el grupo de Facebook Azure en español y dejar sus consultas. Todo lo que noten, vean y quieran preguntar o quieran aportar a otras personas, los invitamos a hacerlos. En lo que se refiere a esta lección, hasta aquí hemos llegado. Les agradecemos mucho por haber prestado atención hasta el final y los invitamos a seguir con el diplomado de Azure Fundamentals, donde vamos a ver en esta sección dedicada a cómputo en App Service un montón de cosas más.